Hacer presentar a Aide Contreras Perullero del Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM, que nos va a hablar de algunos invariantes de cuasi isometrías. Muchas gracias, Aide, por aceptar la invitación. Adelante. Hola, muchas gracias igual por la invitación. Entonces, bueno, como ya les dijeron, yo les voy a hablar de esto, de algunos invariantes de cuasi isometrías. Eh, Primero voy a ver como un poco de qué son grupos y generadores, después vamos a ver un poquito de cuasi isometrías y les voy a hablar en particular de estos dos invariantes y cómo los he ocupado en pues, mi trabajo. Entonces, pues bueno, vamos para el primer tema. Eh, si tenemos un grupo G y S un subconjunto, el subgrupo generado por S en G va a ser el subgrupo más pequeño de G que contiene S y lo vamos a denotar usualmente de esta forma. Vamos a decir que S genera a G si nuestro subgrupo generado es nuestro grupo G. Y un grupo se dice que es finitamente generado si contiene un subgrupo finito que lo genera. Entonces, por ejemplo, pues el grupo G está generado por G. El grupo trivial es generado por el conjunto vacío. A Z lo podemos generar con el elemento 1 o también con el elemento 2 y 3. Es decir, con esto podemos ver que nuestro subconjunto generador no tiene por qué ser único. AZ2, otro ejemplo más, lo podemos generar con estos dos elementos. Entonces, si tenemos un grupo F y S un subconjunto de F, vamos a decir que F es libremente generado por S si se satisface esta condición, que para todo grupo G y para todo phi que vaya de S a G va a existir un único homomorfismo phi barra que extiende a phi, es decir, que nos hace que este diagrama conmute. Y vamos a decir que un grupo es libre si contiene un conjunto libre de generadores. De nuevo ejemplos, si tenemos Z, Z podemos ver que es libremente generado por el 1, pero no por este otro conjunto generador que les había dado antes. Que el grupo trivial es libremente generado por el conjunto vacío. Z2 no es un grupo libre. Y vamos a denotar por Fn al grupo libre en n generadores, donde pues nuestros generadores van a venir dados por estos elementos. Usualmente nosotros ocupamos algunas estructuras geométricas como para representar estos elementos. Una de ellas es la gráfica de Cayley. Si tenemos que G es un grupo y S un conjunto generador, la gráfica de Cayley de G con respecto a S va a ser una gráfica tal que nuestro conjunto de vértices son todos los elementos de G y nuestro conjunto de aristas vienen dadas por este conjunto, que a todos los elementos G los voy a unir con GS, donde pues esos son los elementos que estaban en mi conjunto generador. Como ejemplo, el grupo libre en dos generadores lo podríamos representar de esta forma. Nos tomamos como los generadores A y B y de ahí podemos ir construyendo, ¿no? Este sería pues AA, AB, AB a la menos 1, etc. Si tenemos un grupo G y de nuevo el subconjunto S, el subgrupo normal de G generado por S va a ser el subgrupo normal más pequeño de G que contiene a S y lo vamos a denotar así. Si tenemos que ese es nuestro conjunto y F de ese es el grupo libre que habíamos visto, y si nos tomamos un subconjunto de este grupo libre, entonces vamos a denotar de esta forma a este cociente y lo que vamos a decir es que el grupo que tenemos va a ser generado por S con relaciones en R. Si nuestro grupo viene dado de esta forma, entonces a este par le vamos a llamar una presentación de G. Y cuando S y R son finitos, vamos a decir que nuestro grupo es finitamente presentado. Ejemplos de grupos como estos, o de este tipo de relaciones, pues vemos que a Z módulo n lo podemos representar como este de aquí, son con nuestro conjunto generador X y estas relaciones. A Z2 con estas relaciones. Y si nos tomamos a X y a Y
como conjunto generador y nos tomamos estas dos relaciones, este grupo resulta que es una presentación del grupo trivial. Es decir, nuestras presentaciones podrían ser tan complicadas como queremos. Si tenemos de nuevo nuestro grupo G, vamos a denotar a la longitud de la palabra de un elemento gamma como ls de gamma, y este va a ser el entero más pequeño n para el cual existe una colección de elementos en nuestro conjunto generador, tal que gamma lo podemos escribir como esto de aquí. Por ejemplo, si nos tomamos a z con el conjunto generador 2 y 3, la longitud de este elemento 1 sería 2, porque podemos ocupar el generador 3 y después el generador 1 para llegar al elemento 1. Y si ya podemos medir elementos o las longitudes de los elementos, podemos definir a la métrica de la palabra como la longitud, o bueno, la distancia que va a haber entre estos dos elementos sería la longitud de esta concatenación. Entonces, de nuevo, si nos tomamos a z con conjunto generador ahora 1, pues los elementos o las distancias entre los elementos serían las usuales a las que estamos acostumbrados. Y si consideramos a z como conjunto generador, la distancia entre cualquiera de dos elementos va a ser ahora 1. Y por último, otro ejemplo más, si nos tomamos a z con este conjunto generador 2 y 3, la distancia que va a haber entre los elementos 1 y 4 sería 1, porque solamente necesitamos un elemento de longitud 3 para llegar a él. Entonces, pues vamos a ver qué son las cuasisometrías. Pero antes de eso vamos a recordar un poco otros conceptos. Si tomamos a f de x a y una función entre dos espacios métricos, vamos a decir que f es un encaje isométrico si para todo x y y se satisface que las distancias de f de x y f de y va a ser lo mismo que las distancias entre x y y en los espacios correspondientes. Y vamos a decir que f es una isometría si es un encaje isométrico y si existe un encaje isométrico inverso g de y a y, tal que las composiciones nos dan las identidades en los espacios correspondientes. Dos espacios métricos decimos que son isométricos si existe una isometría entre ellos. Ahora, si tenemos de nuevo f de x a y una función entre dos espacios métricos, vamos a decir que es un encaje bi-Lipschitz si existe ahora una constante c, tal que para todo x y y en nuestro espacio x se cumple esta desigualdad. Es decir, estamos como relajando un poquito que ya no son iguales, pero vamos a estar multiplicando y dividiendo por esta constante. Vamos a decir que f es una equivalencia bi-Lipschitz si existe un encaje bi-Lipschitz y además existe otro encaje g de y, bi-Lipschitz g de y a x, tal que las composiciones son las identidades en los espacios correspondientes. Y dos espacios métricos vamos a decir que son bi-Lipschitz equivalentes si existe una equivalencia bi-Lipschitz entre ellos. Entonces, ¿qué es una cuasisometría? Aquí si nos tomamos una función f entre dos espacios métricos, vamos a decir que f va a ser un encaje cuasisométrico si ahora en lugar de existir solamente una constante existen dos constantes c y b, tal que para todo x y y se cumple esta relación, donde no solamente estamos multiplicando por una constante, sino además estamos sumando y restando esta b. Decimos que una función f' está a distancia finita de f si existe una constante d, tal que para todo x la distancia entre f de x y f de x' es menor o igual a d. Y f va a ser una cuasisometría si es un encaje cuasisométrico y si existe un encaje cuasisométrico cuasi inverso g de y a x, tal que las composiciones g compuesta con f está a distancia finita de la identidad en x y f compuesta con y a distancia finita de la identidad en y. Dos espacios métricos van a ser cuasisométricos si existe una cuasisometría entre ellos.
¿Hasta aquí alguna duda con estos conceptos? Parece que no. ¿No? Todo bien. Ok, entonces, ejemplos de espacios que son cuasisométricos tendríamos a R y a Z. Las cuasisometrías las podemos pensar como que si observamos estos dos espacios desde lejos, se ven iguales. Entonces, pues Z y R, si los viéramos desde muy lejos, podríamos ver que son iguales, igual a 2Z. Otros ejemplos de espacios que son cuasisométricos son R2 y Z2. De nuevo, si usamos esa misma idea de verlos desde lejos, podríamos ver que estos dos espacios van a ser los mismos. Algunas observaciones con respecto a estas tres definiciones que acabamos de ver es que, bueno, ya sabemos que los encajes isométricos son inyectivos, que encajes isométricos, que van a ser isometrías, sí, solo sí son biyectivos, que los encajes bi-Lipschitz también son inyectivos, que un encaje bi-Lipschitz es una equivalencia bi-Lipschitz, sí, solamente sí es biyectivo. Pero, ¿qué pasa con las cuasisometrías? Si tenemos una isometría, esto va a ser una equivalencia bi-Lipschitz y eso va a ser una cuasisometría. Pero el converso será cierto. Pues resulta que si tenemos cuasisometrías, estas no tienen por qué ser inyectivas o sobreyectivas. No tienen por qué ser continuas. No están a distancia finita de isometrías. Y no preservan dimensión localmente. Pero a pesar de tener todos estos no, nos sirven como para estudiar otro tipo de propiedades de nuestros espacios. Y como respuesta a la pregunta, el converso no es cierto. Entonces, más ejemplos de estas cuasisometrías. Cualquier espacio métrico de diámetro finito resulta que es cuasisométrico a un punto. El espacio métrico Z no es cuasisométrico a un espacio métrico de diámetro finito. Z2 no es cuasisométrico al grupo libre en dos generadores y vamos a ver más al ratito por qué. Los espacios métricos R y R2 no son cuasisométricos. Y para una variedad riemanniana M con cubriente universal M tilde, resulta que su grupo fundamental es cuasisométrico a su cubriente universal. Si tenemos un grupo finitamente generado, el grupo G va a ser cuasisométrico a un espacio métrico X. Si para algún conjunto finito de generadores S, estos dos espacios son cuasisométricos. Y eso lo vamos a denotar usualmente así. Si tenemos un grupo finitamente generado y tenemos dos conjuntos finitos de generadores, todo espacio métrico que sea cuasisométrico a uno de ellos va a ser cuasisométrico al otro. Es decir, esto es un invariante. Y pues vamos a ver la última parte, los invariantes cuasisométricos. Si tenemos una propiedad para grupos finitamente generados, vamos a decir que es una propiedad geométrica de grupos si para todo grupo G y H finitamente generado se satisface lo siguiente. Si nuestro grupo G satisface esa propiedad y tenemos que G es cuasisométrico a H, entonces H satisface esa misma propiedad. Y a esta propiedad P le vamos a llamar que es un invariante cuasisométrico. Ejemplos de este tipo de propiedades. El ser finito es una propiedad geométrica. Tener un subgrupo cíclico de índice finito también lo es. Ser abeliano no lo es. Ser finitamente presentado sí es una propiedad geométrica. Contener un subgrupo Zn de índice finito también. Y ser finitamente generado y virtualmente nilpotente también es una propiedad geométrica. Si una propiedad algebraica de grupos resulta ser una propiedad geométrica, a esto le decimos que tenemos un fenómeno de rigidez. Ejemplos de estos fenómenos de rigidez es, por ejemplo, este teorema. Si G es un grupo finitamente generado,
este es cuasi isométrico a Z, entonces G va a tener un subgrupo de índice finito que sea isomorfo a Z. Algunos invariantes que se estudian que son invariantes bajo cuasi isometrías son estos de aquí. Yo les voy a hablar ahorita del crecimiento de grupos y de la hiperbolicidad. Entonces vamos a ver el primero de ellos, el crecimiento de grupos. La función de crecimiento beta va a ser una función de los naturales a los naturales y es el número de elementos de nuestro grupo que tienen una longitud menor o igual a k. Existe otra función de crecimiento que se llama función de crecimiento esférica y esta va a ser la cantidad de elementos de longitud exactamente k. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Primero nos vamos a considerar z y que esté generado solo por el elemento 1. Entonces, elementos de longitud 0, pues podemos ver que es solamente este de aquí. Entonces tenemos un elemento de longitud exactamente 0. Entonces nuestra función de crecimiento para 0 elementos sería 1. Elementos de longitud 1 tenemos estos dos, el elemento 1 y el elemento menos 1. Entonces nuestra función de crecimiento en 1 sería 3, que sería el elemento que ya teníamos de longitud 0 y más los dos que estamos agregando aquí. Elementos de longitud 2, exactamente 2, tenemos que son estos dos de aquí. Entonces nuestra función de crecimiento en 2 sería 5. Y pues bueno, podemos continuar así y nos podemos dar cuenta que para todo k, la cantidad de elementos de longitud k es 2 y por lo tanto nuestra función de crecimiento la podríamos escribir de esta forma de aquí. Si cambiamos nuestro conjunto generador, elementos de longitud 0, de nuevo tenemos solamente uno de aquí, entonces nuestra función de crecimiento en 0 sería 1. Elementos de longitud exactamente 1, ahora tenemos 4, que serían los que vienen dados aquí, estos. Entonces nuestra función de crecimiento sería ahora 5, sumamos los dos anteriores. Elementos de longitud 2, resulta que hay 8, entonces nuestra función de crecimiento viene dada de esta forma. Y después de 2, todas las funciones de crecimiento esféricas para cualquier elemento, para cualquier k, resulta que son 6. Entonces, nuestra función de crecimiento viene dada de esta forma, 6k más 1. Para el grupo Z con dos generadores, de nuevo elementos de longitud 0 tenemos que es 1. De longitud 1 ahora tenemos estos 4. De longitud 2 se pueden convencer que son 8. Y por lo tanto esta sería nuestra función de crecimiento. De longitud k van a ser 4k. Y entonces haciendo la suma pues nos queda que es esta expresión. Para el grupo libre en dos generadores, elementos de longitud 0 es 1. De longitud 1 son estos 4. De longitud 2 pues serían estos de aquí. Y eso se repite para cada una de las ramas. Entonces serían, estoy agregando 3 por cada una de las ramas. Entonces nuestra función de crecimiento viene dada por esta expresión. Y podemos seguir así y encontrar que para k, nuestro número de elementos de longitud k van a ser 4 por 3 a la k. Y por lo tanto nuestra función de crecimiento va a tener esta expresión. Este concepto de función de crecimiento lo podemos generalizar y existe esta definición que es función de crecimiento generalizada y va a ser una función que no es otra cosa más que una función estrictamente creciente de R a R. Vamos a decir que si tenemos estas dos funciones de crecimiento generalizadas, vamos a decir que G cuasi domina F y lo vamos a escribir así.
Si existen dos constantes b y c, tales que para todo r, nuestra función f de r sea menor o igual a esta cantidad. Dos funciones de crecimiento generalizadas se dice que son cuasi equivalentes si tenemos que g cuasi domina f y que f cuasi domina g. Y esto lo denotamos como f tilde g. Ejemplos de funciones generalizadas, de crecimiento generalizadas, si nos tomamos solamente la función x, que la mandamos x a la a, sería un ejemplo de una función generalizada. Otro ejemplo son las funciones exponenciales, donde x lo mandamos a la x. Y si tenemos dos grupos G y H que sean finitamente generados y nos tomamos sus respectivos conjuntos generadores S y T, si existe un encaje cuasisométrico de G a H, tal que las funciones de crecimiento que una cuasidomina a la otra, en particular vamos a decir que G y H son cuasisométricos y que estas funciones de crecimiento van a ser cuasi equivalentes. Con esto lo que podemos hacer es clasificar el tipo de crecimiento de los grupos. El tipo de crecimiento de un grupo resulta que es la clase de cuasi equivalencia de todas las funciones de crecimiento de G con respecto a sus conjuntos generadores. Decimos que un grupo G tiene crecimiento polinomial si para todo conjunto generador finito existe una A tal que la función de crecimiento que teníamos del grupo está siendo cuasi dominada por algo que se vea como un polinomio. Vamos a decir que el grupo es de crecimiento exponencial si la función de crecimiento del grupo pues es algo que se parece, está siendo cuasi dominada por algo que se parece exponencial. Y vamos a decir que un grupo G es de crecimiento intermedio si no es de crecimiento exponencial ni polinomial. Entonces, para los ejemplos que habíamos visto antes de funciones de crecimiento, este de aquí y este de acá son ejemplos de funciones polinomiales y además tienen el mismo orden. Es decir, para z vemos que la función de crecimiento es un invariante porque está siendo polinomial en ambos casos y del mismo orden. Para z2 es igual polinomial, pero es de un orden distinto. Entonces, con eso podemos ver que z y z2 no son cuasisométricos. En el caso del grupo libre en dos generadores, tendríamos que es de crecimiento exponencial. Y eso nos hace darnos cuenta que Z2 y F2 no son cuasisométricos porque tienen distintos tipos de crecimiento. Entonces, como ya les estaba diciendo, el tipo de crecimiento de grupos finitamente generado resulta que es un invariante cuasisométrico. Es decir, grupos finitamente generados cuasisométricos deben de tener el mismo tipo de crecimiento. En particular aquí algunos ejemplos. Zm va a ser cuasisométrico a Zn si solo si m es igual a n. Lo mismo pasa para Rm y Rn. Van a ser cuasisométricos si m es igual a n. Que F2 no es cuasisométrico a Z2. Y el grupo fundamental de dos variedades riemannianas con cubierta universal isométrica resulta que tienen el mismo tipo de crecimiento. El crecimiento exponencial aparte se puede clasificar. El tipo de crecimiento exponencial de un grupo lo vamos a definir como el límite cuando k tiende a infinito de la raíz k-ésima de nuestra función de crecimiento. Y vamos a denotar por omega de g al ínfimo de este tipo de crecimiento. Entonces vamos a decir que un grupo es de crecimiento exponencial si este omega de g de s es mayor a 1, que es de crecimiento subexponencial si es igual a 1 y que es de crecimiento uniformemente exponencial si este ínfimo es mayor a 1. Entonces, algunos resultados donde aparecen y se usan este tipo de conceptos es, por ejemplo, el lema de Milnor-Schwarz, que lo que nos dice es que si tenemos una variedad riemanniana cerrada y conexa y tomamos a m tilde su cubriente universal riemanniano y nos fijamos en un punto x en el cubriente universal, entonces podemos definir esta función de crecimiento de su volumen riemanniano como esta de aquí. Y esta función va a ser cuasi equivalente a la función de crecimiento del grupo fundamental. Como corolario de eso, vemos que si m es una variedad riemanniana compacta con cubriente universal m tilde, entonces el grupo fundamental de m es cuasisométrico a su cubriente universal. Otros resultados interesantes
que tienen que ver con el tipo de crecimiento es que, por ejemplo, todos los grupos finitamente generados van a tener crecimiento polinomial si y solo si son virtualmente nilpotentes. Además, si tenemos que G es un grupo nilpotente finitamente generado, este va a tener crecimiento polinomial siempre. Y pues otros ejemplos serían como la rigidez cuasidiométrica de Z y de Zn. Entonces, yo estudio estos objetos que se llaman variedades de gráficas. ¿Qué son estas variedades de gráficas? Supongan que tienen como una cantidad, una colección finita de variedades, en este caso 5, con frontera, y que tienen fronteras que son difiomorfas. Y vamos a pegar estas fronteras que son difiomorfas hasta obtener una variedad más grande. Entonces, estas variedades se les llaman variedades de gráficas, y las que estudio en particular son variedades de gráficas de dimensiones superiores. Estas variedades resulta que tienen asociado una estructura de un grafo de grupos. ¿Y qué es eso de un grafo de grupos? Si tenemos que T es una gráfica conexa no vacía, a cada vértice de nuestra gráfica le vamos a asociar un grupo, a cada arista le vamos a asociar otro grupo y vamos a pedir que existan monomorfismos de nuestro grupo de aristas a nuestro grupo de vértices. Y que además, si tomamos la arista en dirección contraria, estos dos grupos coincidan. Entonces, ¿cuál es la estructura de grafo de grupos que van a tener asociada estas variedades de gráficas? Para cada una de las piezas que tenemos aquí, vamos a pensar que tenemos un vértice y que estos pegados, donde estamos pegando las fronteras, nos dan como las aristas. Pero necesitamos asociarle grupos. ¿Y qué grupos les vamos a asociar? Pues para cada una de las piezas vamos a pensar que tenemos un grupo fundamental. Y para aquí, como estamos pegando, igual, este grupo fundamental. Entonces, vamos a estudiar estas variedades de gráficas con esta estructura de grafo de grupos asociados. El grupo fundamental, en el caso de tener una gráfica de grupos, si tuvieran solamente dos vértices P y Q y una arista entre ellos, a esto le vamos a asociar tres grupos, uno para P, uno para Q y uno para la arista. Y vamos a pedir estos dos monomorfismos. El grupo fundamental de una estructura como esta, solamente dos vértices y una arista entre ellos, viene dado con este producto amalgamado. Para el caso de las variedades de gráficas, si nada más tuviéramos dos vértices y la arista entre ellos, es decir, solamente pensábamos que tenemos estas dos piezas y estamos pegando por aquí, el grupo fundamental sería el producto amalgamado de estos dos con respecto al de la arista. Resulta que el grupo fundamental de toda la variedad de gráficas, la completa, va a tener crecimiento uniformemente exponencial. Entonces, con el doctor Pablo Suárez Cerrato estudiamos otros conjuntos de variedades que también resultaron que tenían crecimiento exponencial, pero para eso voy a primero a introducir estos conceptos. Una métrica riemanniana se dice que es de Einstein si su tensor de Ricci satisface esta condición. Ejemplos de estas métricas de Einstein en dimensión 2 siempre las tenemos porque la curvatura de Ricci es como un múltiplo de la curvatura escalar. Sabemos que pues si nuestra curvatura es 1, tenemos una variedad esférica y que el género pues, siempre es 0 y estas siempre tienen como métricas de Einstein. Y lo mismo pasa en el caso de curvatura 0 y menos 1. Otros ejemplos donde sucede esto son variedades riemannianas con curvatura seccional constante. En este caso sabemos que si la curvatura seccional es 1, su cociente universal va a ser Sn y entonces se satisface esto, que la curvatura de Ricci va a ser n-1 por g. Y lo mismo para 0 y para menos 1. En dimensión 4, si tenemos una variedad de dimensión 4, vamos a decir que es una cuatrovariedad de Einstein, si es cerrada orientable con signatura 5 y con signatura tau y característica de Euler esta, y en este caso van a satisfacer esta condición, su signatura y su característica de Euler. A esta desigualdad se le llama la desigualdad de Hitchington y esta nos da como una obstrucción a tener métricas de Einstein.
Eh, Usando esa desigualdad de Hitching-Thorpe y estos otros dos resultados, el primero es un teorema de Chris-Conlon y Suárez Serrato, que nos dice que si tenemos cuatro variedades de gráficas de dimensión superiores y cerradas, compactas, sin piezas puras, entonces su volumen minimal es cero. Y en general, para cuatro variedades cerradas, suaves y orientables que admiten una sucesión de métricas remanadas de colapso de volumen de curvatura seccional acotado, entonces su característica de Euler y su signatura son cero. Entonces, usando estos dos resultados... Perdón, Aide. Sí. ¿Qué significa piezas puras aquí? Sí. Piezas puras... Ok, es que eso no lo mencioné. Y me voy a regresar tantito a donde estaba mi dibujito. Estas piezas yo nada más les dije que eran como variedades, pero esas piezas las estoy construyendo de una forma particular. Considero unas variedades de curvatura negativa y otras características que tienen una cantidad finita de cúspides. Trunco esas cúspides y construyo un fibrado donde la base va a ser esas variedades, donde el espacio total lo voy a denotar por z, y donde en la fibra voy a tener cocientes de grupos de Lie esféricos, nilpotentes simplemente conexos por la acción de una retícula uniforme. Y las piezas de mi variedad, de estas que estoy poniendo aquí, son estos espacios totales. Entonces, así, esa es la definición como formal de estas variedades. Si yo me olvido como de esta estructura de fibrados, o si la dimensión de este espacio, digamos que es la misma de la de este, a eso es a lo que se le llama una pieza pura. Es decir, cuando ya no me aparece como este término de acá. Ok. Gracias. Sí, gracias. Entonces, regreso acá. Entonces, bueno, como les decía, usando estos dos resultados y el hecho de que estas variedades de gráficas ya sabíamos que tenían crecimiento exponencial, eso nos da como que los términos de la desigualdad de Hitching y Thorpe se desvanecen, y por lo tanto, para este caso de cuatro variedades de gráficas de dimensiones superiores, que se descompongan en al menos dos piezas, vamos a tener que no admiten métricas de Einstein. No nada más estudiamos esas familias de variedades, estudiamos otras familias de cuatro variedades para las cuales se cumple que su crecimiento es exponencial. Estudiamos estas otras familias que son que estén modeladas en algunas de las geometrías de Thurston, estas en particular, que vengan dadas como una descomposición geométrica propia, que sean tal que su descomposición geométrica sea la característica del Scott, sea no trivial, y las que les acabo de mencionar, ¿no? Para todas estas se cumple que su crecimiento del grupo fundamental es exponencial, y se pueden usar como resultados similares a los anteriores para probar que todas estas no admiten una métrica de Einstein. Okay. Por último, el segundo invariante del que les voy a hablar es por velocidad de grupos. Para eso primero vamos a recordar unos conceptos. Si tenemos que nos tomamos un delta mayor a 0, un triángulo geodésico en un espacio métrico, vamos a decir delta delgado si cada uno de sus lados está contenido en una delta vecindad de la unión de los otros dos. En este caso, podemos ver que, por ejemplo, este lado de aquí está contenido en la vecindad de los otros dos, en esta y en esta otra de acá. Y lo mismo pasa para los otros lados. Si tenemos X, un espacio métrico, y nos tomamos un delta mayor a 0, vamos a decir que X es delta hiperbólico, si X es geodésico, y además todos los triángulos geodésicos son delta delgados. Vamos a decir que nuestro espacio X es hiperbólico si es delta hiperbólico para algún delta. Ejemplos de espacios de este tipo, espacios que tengan diámetro finito, vamos a ver que son hiperbólicos. Los árboles son hiperbólicos, R2 no lo es, pero H2 sí es un espacio hiperbólico. Y si tenemos un grupo hiperbólico, un grupo G va a ser hiperbólico si su gráfica de Cayley es hiperbólica para algún conjunto finito de generadores. Y además, si tenemos dos espacios métricos geodésicos cuasisométricos y sabemos que uno de ellos es hiperbólico,
entonces el otro espacio es hiperbólico. Es decir, este es un invariante de cuasisometría. Yo no estudio como tal espacios hiperbólicos. Estoy estudiando ahorita una propiedad que se llama que sean grupos relativamente hiperbólicos, y para eso necesitamos este otro concepto de gráfica de Cayley. Si nos fijamos en nuestro grupo finitamente generado y denotamos por gamma a su gráfica de Cayley, y nos tomamos un conjunto H1 hasta HR de subgrupos de G, pero que sean finitamente generados, vamos a denotar a la gráfica de Cayley aconada de G con respecto a este conjunto como gamma gorrito, y esta viene dada de la siguiente forma. Los vértices de esta nueva gráfica de Cayley van a ser los vértices que ya teníamos en gamma, pero vamos a agregar un vértice, este de aquí, por cada clase lateral de nuestro grupo. Y las aristas van a ser las aristas que ya teníamos, pero si estamos agregando vértices vamos a agregar también aristas, y van a ser aristas de longitud 1/2 entre estos vértices que agregamos y H, donde H son los elementos de nuestras clases laterales. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en la gráfica de Cayley de esta de aquí, vamos a ver que por cada clase lateral vamos a agregar un vértice y vamos a unir estos nuevos vértices con todos los elementos de nuestras clases laterales. Entonces, este sería el gráfico de Cayley aconado de este de aquí. Vamos a decir que el grupo G es débilmente hiperbólico relativo a una colección de subgrupos si la gráfica de Cayley aconada de G con respecto a ese conjunto es hiperbólica. Nada más como nota, los grupos hiperbólicos son débilmente relativamente hiperbólicos. En este artículo de Parr está este teorema, que lo que nos dice es que si tenemos una variedad riemanniana completa, no compacta, de volumen finito, con curvatura seccional negativa, pinchada, y si denotamos por gamma su grupo fundamental, y nos fijamos en esta colección de subgrupos, que son los subgrupos de cúspides de nuestro gamma, entonces gamma va a ser débilmente relativamente hiperbólico con respecto a este conjunto de aquí. Y además tienen esta propiedad BCP, que no la voy a mencionar ahorita. Ahora, resulta que, bueno, como ya me hicieron la pregunta, las variedades que yo estoy estudiando vienen dadas como estos cocientes que les decía, bueno, como estos fibrados, donde estas son mis variedades. Resulta que estas variedades de aquí satisfacen este teorema de acá. Entonces, lo que queríamos ver era, pues bueno, ya tengo que las bases de mi fibrado lo satisfacen. Y que son relativamente hiperbólicas con respecto a las cúspides, a los subgrupos de cúspides. Entonces, bueno, vuelvo a escribir aquí. ¿Qué pasa con las piezas de mi variedad? O sea, sé que las bases lo cumplen, pero ¿qué pasa con las piezas? Van a ser débilmente relativamente hiperbólicas con respecto a alguna colección de subgrupos. Ya probamos que son débilmente relativamente hiperbólicas con respecto a una colección, que es la colección que viene de tomarnos los subgrupos con respecto a los que estos eran, como las preimágenes acá, y la inclusión de la fibra. Pero nos falta ver si van a ser relativamente hiperbólicos. También queremos ver si el grupo fundamental de estas variedades es débilmente o es relativamente hiperbólico. ¿Y por qué queremos ver eso? Pues resulta que si tenemos, o ya se ha estudiado esta conjetura de Farrell-John para grupos relativamente hiperbólicos. Y lo que nos dice este teorema es lo siguiente: si tenemos que G es un grupo finitamente generado hiperbólico relativo a una colección de subgrupos, donde esa colección de subgrupos son toda la clase de grupos que satisfacen la conjetura de Farrell-John en K-teoría y L-teoría, entonces nuestro grupo G va a estar en esta clase. Entonces nosotros ahorita tenemos que nuestras piezas solamente son débilmente relativamente hiperbólicos y estamos trabajando en ver si van a ser relativamente hiperbólicos para poder aplicar este resultado y ver si se va a cumplir la conjetura de Farrell-John en este caso. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias.
Muchas gracias, Aide. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta, ya sea en Zoom o aquí en la audiencia? Si no, yo tengo aquí una pregunta que admito un poquito básica, perdón por la ignorancia. En el concepto de delta hiperbolicidad, Ajá. parece mucho la definición a este rollo como de espacios cat 0 y cat Mm, k y demás, ¿no? Pero bueno, no hay, por los ejemplos que mencionaste, no son equivalentes las dos definiciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, R2 creo que fue el que pusiste, pues no es delta hiperbólico, si mal no ajá. recuerdo. Sí. ¿Pero hay alguna relación ahí entre estos dos conceptos? Porque se parecen muchísimo las definiciones. Sí, sí tienen, sí están relacionados, pero ahorita no recuerdo cuál es la condición. Mm, ujú. O sea, tal vez no sé si cat implica de delta hiperbólico o algo así, quién sabe. No me acuerdo cat con qué numeritos sí son los hiperbólicos. Creo Ah, que ok. creo. No estoy seguro ahorita. Pero o sea, sí, sí es muy parecida a la definición. Sí, 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 sí. Ok. Y digamos, mi otra pregunta, así un poco también medio inocente, es que me da la impresión de que muchas cosas de lo que nos platicaste son como más métricas o tal vez se pueden trasladar como a un contexto más general. No sé, por ejemplo, orbifolds, porque ahí también hay desigualdad de Hitchin-Thorpe y me imagino que un poco el concepto de orbifold de gráficas quizás tiene sentido. No sé si han pensado en si se puede trasladar alguno de estos resultados o... Mm, No lo digo, cuando estaba haciendo el doctorado, como que algo, eh, o sea, sí había como ahí, como algo que se podía hacer, pero ya no le seguí. Pero este resultado, bueno, en este artículo, en el de Pablo Suárez con Chris Conor, Ajá. ellos prueban que estas variedades admiten una asociación de métricas que colapsan y se vale lo mismo como para una estructura de orbifolds. Ah, Entonces, una idea en ese momento era ver si se podía hacer algo similar a lo que tenían ellos, pero para esas estructuras como de orbifolds. súper, súper, súper. Entonces sí, tal vez hay por ahí algo, ¿verdad? Ok. Sí, No, pues muchas gracias, muy, muy interesante. Pues nada, agradecemos otra vez a Aide. gracias.